Un ciclotrón es un acelerador circular de partículas cargadas. Protones, electrones, iones, cualquier tipo de partícula cargada. Se suele decir de él que son dos Ds. Esto sería una D y esto sería la otra D. Dos Ds atravesadas por un campo magnético, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Esto es en 3 dimensiones. Enseguida lo vamos a ver en 2 dimensiones, para entender mucho mejor la dirección y sentido de las flechas, de los campos, de las fuerzas y de las velocidades. Bien, aquí en medio de las dos Ds está la fuente de partículas cargadas. Aquí hay un foco emisor de partículas cargadas. Y entre estas dos Ds hay una diferencia de potencial alterna, que va cambiando más, menos, menos, más, menos, menos, más, produciendo un campo eléctrico entre las dos Ds. De tal forma que aquí se abandona una partícula cargada y el campo eléctrico la acelera dotándola de velocidad hacia una de las Ds. Y luego, el campo magnético, ahora lo explicaremos, es el responsable de curvar a la partícula. La hace realizar una trayectoria circular para que cada vez que pase entre las dos Ds la acelera y cambia de trayectoria, aumentando el radio. Cada vez que pasa entre las dos Ds la acelera y así se va produciendo muchos pasos de diferencia de potencial dotándola de velocidad hasta que llega un momento que sale por aquí con una velocidad. Vamos a ver esto mismo en 2 dimensiones y así vamos a entender mejor la fuerza de Lorentz y todas las aplicaciones del campo magnético. Estos serían las dos Ds del ciclotrón vistas en 2 dimensiones. Aquí en el centro está la fuente de partículas cargadas y entre las dos Ds lo que se va a establecer es una diferencia de potencial alterna, de tal forma que el campo eléctrico entre estas dos Ds vaya cambiando. Cuando la partícula pase en este sentido, sea acelerada con un campo eléctrico en este sentido y cuando pase en sentido contrario, cambie y vuelva a ser acelerada en el sentido contrario. Esto es lo que se llama un voltaje alterno de alta frecuencia. La fuerza electromotriz es igual a la fuerza electromotriz máxima por el seno de omega, es una onda, omega t más un desfase. ¿De acuerdo? Y omega es igual a 2πf, de mucha frecuencia. Vale, entonces la partícula aquí es generada por la fuente. Aquí tenemos una partícula cargada. ¿De acuerdo? Esto actúa como dos placas de diferencia de potencial. Esta sería el potencial inicial y este el final. Potencial inicial y el final. Y sería lo que ya hemos explicado como si fuese el acelerador lineal. Estas dos placas, la partícula va a salir, si este potencial ahora, V1, es mayor que V2, la partícula sale en esa dirección. ¿De acuerdo? Y ya hemos explicado cómo funciona un acelerador lineal. Esta partícula es acelerada entre esta placa y esta placa. Entre las dos Ds es acelerada. Bien, entonces vamos a explicar ahora cómo es la fuerza de Lorentz. Esto sería la parte que hemos explicado, sería la parte relacionada con el campo eléctrico. Ahora tenemos que ver la parte relacionada con el campo magnético. Vale. Vamos a explicar otra vez la regla de la mano derecha. Imaginaros que esta partícula cargada es positiva y entra en un campo magnético perpendicular al papel hacia abajo. Os recuerdo que estos son las X, son las plumas de la flecha, campo magnético perpendicular al papel hacia abajo, y tenemos una partícula cargada que entra con una velocidad v. Sería lo que estamos viendo aquí. Imaginaros que este ciclotrón está metido en un campo magnético de esta forma, con las líneas de campo perpendiculares al papel hacia abajo. Entonces, según la regla de la mano izquierda, os recuerdo, la regla de la mano izquierda, FBV, os recuerdo, esto es F, esto es B, y esta es la velocidad. Entonces se ponen los tres dedos perpendiculares, FBV. Entonces, una partícula positiva
que se introduce un campo magnético hacia abajo con una velocidad así, la fuerza sale hacia arriba. Haciendo el producto vectorial de V por B por el camino más corto, la fuerza se le hace. Esto ya os lo he explicado varias veces. Entonces, la fuerza a la que se ve sometida esta partícula al entrar en el campo magnético es así. Entonces, esta partícula que entraba con esta velocidad es desviada hacia arriba. De tal forma que como la velocidad es tangente a la trayectoria, esta partícula entra en el campo magnético y es desviada hacia arriba, la velocidad es tangente a la trayectoria, entonces la fuerza, como tiene que ser perpendicular común a la velocidad y al campo, volvemos a aplicar, si queréis, la regla a mano izquierda, el campo sigue siendo hacia abajo, la velocidad se ha desviado, entonces la fuerza también se desvía. Tienen que quedar perpendiculares. Y entonces la partícula sigue desviándose más. Sigue desviándose más y la velocidad tangente a la trayectoria tiene esta dirección ahora. Y la fuerza vuelve a ser hacia adentro. Si os dais cuenta, esto finalmente lo que va a hacer es una trayectoria circular y volver así. Entonces, esto es lo que ocurre. Cuando llega aquí la partícula cargada con esta velocidad v, la velocidad es así cuando entra en el campo, aparece la fuerza magnética que la desvía hacia arriba. Esta sería la fuerza magnética que la desvía hacia arriba. Al desviarla hacia arriba, la velocidad cambia su dirección y ahora la velocidad es así. Entonces la fuerza magnética ahora es en esta dirección. Seguimos y lo que observamos que la velocidad se va desviando hasta que finalmente, y la fuerza es en esta dirección, hasta que finalmente lo que hace es realizar un movimiento circular, donde esa fuerza es la fuerza normal o centrípeta, la fuerza normal que le hace girar y realizar un movimiento circular. Os recuerdo que la fuerza normal era mv cuadrado partido por el radio de curvatura, o m omega cuadrado r. Esto es lo que hace, un movimiento circular. Eso aquí, el equivalente sería, entre las dos Ds se acelera. Ya hemos dicho que al aplicar una diferencia de potencial, el trabajo es Q por delta V y lo que hace es un aumento de energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, al pasar de aquí a aquí, aumenta la velocidad. Entonces, cuando llega al campo magnético, el campo magnético entra con una velocidad aquí y el campo magnético la hace realizar este movimiento que hemos explicado aquí. Vuelve aquí y aquí cambia la alterna, cambia V1 cambia por V2, cambia la diferencia de potencial alterna y vuelve a ser acelerada aumentando su energía cinética. Ahora lo vamos a explicar. Aquí va a aumentar el radio, ahora lo explicamos, y volverá a pasar por aquí y volverá a ser acelerada, porque cambia la diferencia de potencial y cada vez que pasa entre las dos Ds es acelerada. Cuando va para allá, va de más a menos potencial, vuelve, cambia, y cada vez que pasa es acelerada. Ahora lo vamos a explicar con las ecuaciones estas. Entonces, esta fuerza magnética que es la responsable del movimiento circular,
la podemos escribir como si fuese el módulo. Vamos a escribir el módulo. El módulo de un producto vectorial es la fuerza magnética, sería QVB, el módulo del producto vectorial es módulo por el seno del ángulo que forma. Que casi siempre va a ser 90 grados, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Entonces, igualando la fuerza magnética a la fuerza normal o centrípeta, igualando estas dos ecuaciones, podemos despejar el radio de curvatura. Me explico. Igualando fuerza magnética QVB seno de alfa igual a mv cuadrado partido por r, podemos sacar que la r, el radio, es igual a una v y una v se va, me queda mv partido de qb seno de alfa. Y el periodo, podríamos sacar el periodo o el tiempo que tarda en dar media vuelta, o si queréis ya hago el tiempo que tardaría en dar una vuelta, vamos a hacer media vuelta. El tiempo que tarda en dar media vuelta sería el espacio, que es πr, en vez de 2πr, πr, este sería el tiempo que tarda en dar media vuelta, entre la velocidad, que la velocidad es la que no cambia. En todo el movimiento circular, es un movimiento circular uniforme, esta velocidad no cambia. Es la velocidad con la que entra. La velocidad solamente cambia cuando pasa entre placa y placa. Cuando pasa entre placa y placa, aumenta la energía cinética y aumenta la velocidad. Bueno, pues esto aplicándolo aquí otra vez al ciclotrón, tenemos el radio, hemos dicho que es mv partido de qb, el seno de 90, pero bueno, lo vamos a poner. El radio es mv partido de qb seno de alfa. Alfa es el ángulo que forman v y b. En este caso, si os fijáis, siempre la v es así, está en este plano, y la b es perpendicular. La b es perpendicular hacia adentro en el papel. Este es el campo magnético. Y la velocidad siempre o es hacia la derecha, o es hacia la izquierda, o está en el plano. Siempre son perpendiculares. Entonces, esto, en el caso del ciclotrón, este ángulo va a ser 90 grados y el seno de alfa, el seno de 90 es 1. Bien, ese es el radio de la circunferencia que realiza la partícula cargada. Bien, y el periodo, aquí vamos a utilizar el periodo que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. El periodo sería 2πr partido por la velocidad. El tiempo es igual al espacio entre la velocidad. Vale, para entenderlo, vamos a volver a explicar otra vez. La partícula cargada sale de aquí, de esta fuente, y es, mediante esta diferencia de potencial, es acelerada hacia la derecha y entra aquí con una velocidad. Esta velocidad sufre la fuerza de Lorentz, esta partícula cargada sufre la fuerza de Lorentz y hace media circunferencia. Y al volver a pasar por aquí, aumenta la velocidad, porque este campo eléctrico cambia de sentido debido a la corriente alterna. Este campo eléctrico es hacia la izquierda ahora y vuelve a aumentar la velocidad. Y fijaros en un detalle. Al aumentar esta velocidad, aumenta el radio. Fijaros. Esta velocidad es mayor que esta. Entonces, al aumentar la velocidad y entrar otra vez al campo magnético, aumenta el radio. Aumenta la velocidad, aumenta el radio. Todo lo demás se mantiene constante. La masa de la partícula cargada, la carga, el campo, todo eso se mantiene constante. Pero al aumentar la velocidad, al pasar entre las dos Ds, al aplicar una diferencia de potencial, aumenta la velocidad, aumenta el radio. Este radio es menor que este radio. Cuando vuelve a pasar, vuelve a aumentar el radio. Entonces, aquí vuelve a ser acelerada. Aquí vuelve a aumentar el radio. Aquí vuelve a ser acelerada. Y así sucesivamente. Entonces, solamente es acelerada entre las dos Ds, que es donde se produce la diferencia de potencial alterna.
Aquí el campo magnético lo único que hace es curvarla en un movimiento circular y aquí vuelve a ser acelerada. Bien, pues esto se produce hasta que decidamos por algún sitio sacarla. Imaginaros que aquí tenemos una vía de escape, aquí abrimos esta D y sacamos la partícula y ya sale con una velocidad la que queramos. Esta sería la velocidad alta velocidad, unas velocidades muy elevadas, la velocidad con la que saldría la partícula cargada del ciclotrón. Y eso se va a controlar con el número de vueltas, porque el número de vueltas que realice hay que contar las veces que pasa por entre las dos Ds y entonces aumentará la energía cinética ese número de veces. Mirad, por ejemplo, en este caso vamos a ver cuántas veces ha pasado. Ha pasado hacia la derecha 1, 2, 3, 4, 5 y hacia la izquierda ha pasado 6, 7, 8, 9, 10. Eso que es que ha pasado 10 veces por esta diferencia de potencial. Entonces, el número de veces que pasa por la diferencia de potencial, por la energía Q por delta U, por las veces que ha pasado por este campo eléctrico, es lo que le hace la energía cinética, la variación de energía cinética. Imaginaros que inicialmente estaba en reposo, lógicamente aquí está en reposo. Cuantas más veces pase por esta diferencia de potencial, más velocidad tendrá la partícula. Bien, lo único el número de veces, una vuelta por cada vuelta que da en el ciclotrón, una vuelta son 2 veces. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Esto es la explicación de la fuerza de Lorentz aplicada a un ciclotrón. Recuerdo que son dos, la fuerza de Lorentz es el campo eléctrico que la acelera, la aumenta a velocidad cada vez que pasa por la diferencia de potencial, y la fuerza magnética que lo que hace es curvarla, según la regla de mano izquierda, igualando la fuerza magnética a la fuerza normal, que es el movimiento circular, obtenemos el radio y el periodo de la trayectoria.